Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. La montaña estaba en silencio. La leña estaba dispuesta en orden. El cuchillo estaba en la mano del padre. En la cima del monte Moria se desarrolló una historia que resonaría a través de los siglos, un momento tan intenso, tan misterioso, que llegaría a simbolizar tanto la fe en su punto más alto, como la rendición en su nivel más profundo. En el libro de Génesis, capítulo 22, Dios le dio a Abraham un mandato que traspasó el corazón. Ofrece a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, como holocausto. No fue un error, no fue una metáfora, fue la prueba definitiva. Pero esto no se trataba solo de Abraham, era una sombra profética de algo mucho mayor, un anticipo divino de la cruz, donde otro hijo amado cargaría leña sobre otra colina. En este video, caminaremos a través de esta poderosa historia versículo por versículo, exploraremos el peso de la obediencia de Abraham, el silencio de la rendición de Isaac, y el momento en que Dios proveyó el carnero en el zarzal. Más que historia, esto es un espejo para tu fe, porque el llamado a rendirse no terminó con Abraham. Así que abre tu Biblia en Génesis, capítulo 22, y acompáñanos mientras descubrimos la prueba suprema, y al Dios que la superó con su propio Hijo. Para comprender verdaderamente el peso de Génesis capítulo 22, tenemos que retroceder, no solo unos pocos capítulos, sino al mismo comienzo del viaje de Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 2. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Este no fue un llamado pequeño. Dios le estaba pidiendo a Abraham, más tarde llamado Abraham, que dejara todo lo que conocía, su tierra natal, su seguridad, su familia. A cambio, Dios prometía algo imposible: haré de ti una gran nación. Pero había un problema: Abraham no tenía hijos. Su esposa Sara era estéril, y los años continuaban pasando sin un hijo, sin una señal. Aún así, Dios no olvidó su palabra. Génesis, capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Dios pinta un cuadro de destino en las estrellas, pero la tienda sigue vacía. No hay llanto de bebé en la noche, solo silencio, y espera. Abraham cree, pero su fe comienza a sentirse estirada al límite. Así que en Génesis capítulo 16, Sara sugiere un atajo. Ella entrega a Agar, su sierva egipcia, a Abraham como concubina. Nace Ismael, un hijo del esfuerzo humano, no de la promesa divina. Y aunque Dios bendice a Ismael en ciertos aspectos, deja en claro lo siguiente. Génesis capítulo 17, versículo 19. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él. La promesa no vendría por la planificación humana, sino por el poder de Dios. Y así, después de 25 años de espera, cuando Abraham tiene 100 años y Sara tiene 90, nace Isaac. El nombre Isaac significa risa, un reflejo tanto de gozo como de incredulidad, porque lo que Dios había hecho era incomprensible. No se trataba solo de un bebé, era un milagro. Este niño representaba todo: el cumplimiento de la palabra de Dios, el inicio del pacto, el futuro de una nación, la continuación del plan redentor de Dios para el mundo. Isaac no era simplemente el hijo de Abraham, era el signo visible de la fidelidad de Dios. Romanos capítulo 4, versículos 20 al 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que lo que Dios había prometido también era poderoso para cumplirlo. Y Dios lo... Pero eso es precisamente lo que hace que el mandato en Génesis capítulo 22 sea tan impactante y tan doloroso, porque ahora, años más tarde,
Dios pedirá a Abraham que haga algo que parece deshacerlo todo, que tome a ese hijo milagroso, ese hijo de la promesa, y lo ofrezca como holocausto. ¿Cuál podría ser la razón? ¿Por qué Dios pediría aquello mismo que él había dado? Es en esa tensión donde comienza la historia de Génesis capítulo 22. Una historia no solo de obediencia, sino de amor, pérdida, sacrificio y profecía. Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free. Select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams. One coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Entonces ocurre, después de años caminando con Dios, después de que la tan esperada promesa finalmente se cumple, después de que Abraham ha probado la dicha de la paternidad en su vejez, Dios habla de nuevo, pero esta vez sus palabras llevan un peso que sacude el alma. Génesis capítulo 22 versículos 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Detengámonos aquí. Este es uno de los mandamientos más sobrecogedores de toda la Escritura. Dios no está simplemente llamando a Abraham a renunciar a algo, le está pidiendo que coloque su tesoro más preciado sobre el altar. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Cada palabra está cargada de emoción. Tu hijo, aquel por quien Abraham esperó toda una vida, tu único. No el único hijo biológico, pero sí el único de la promesa, a quien amas. Este es el hijo a través del cual fluye todo el destino de Abraham. Dios no lo suaviza, sabe lo que está pidiendo. No se trata de ganado, no se trata de riquezas, se trata de la promesa misma. Génesis, capítulo 21, versículo 12. En Isaac te será llamada descendencia. Isaac representaba esperanza, futuro y pacto. Entonces, ¿cómo podía Dios ahora pedir la vida de Isaac? Desde un punto de vista humano, parece una contradicción. ¿Acaso Dios no condena el sacrificio de niños? ¿No es Él el Dios de la...? Pero aquí está la clave. Esto nunca se trató de matanza, se trató de rendición. Dios no estaba probando a Isaac, estaba probando a Abraham. Santiago, capítulo 2, versículos 21 al 22. No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. La fe se perfeccionó por las obras. Este fue el crisol donde la fe y la obediencia colisionarían. ¿Y qué hace Abraham? Génesis, capítulo 22, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, sin demora, sin vacilación, sin negociar. Simplemente obedece. Y eso en sí mismo es asombroso. Abraham había esperado 25 años para que naciera Isaac. Había soportado burlas, esterilidad y dudas. Ahora la promesa crecía ante sus ojos. Sin embargo, cuando Dios pidió a Isaac, Abraham se levantó temprano para devolvérselo. ¿Por qué? Porque Abraham había aprendido algo profundo a lo largo de su caminar con Dios. Hebreos, capítulo 11, versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham conocía la voz de Dios, conocía el poder de Dios, y creía, de alguna manera, que Dios cumpliría su promesa incluso si Isaac moría. Esto no era una fe ciega, era una fe resucitada, una fe que dice, no sé cómo, pero confío en quién. Y esa es la base del caminar de todo creyente, porque la verdadera fe no siempre entiende el por qué,
pero obedece al quien detrás del mandamiento. 3 días. Eso fue lo que tardó Abraham en viajar desde Beerseba hasta el monte Moriah. No 3 horas, no una sola noche, 3 días completos caminando con Isaac a su lado, sabiendo lo que se avecinaba. Génesis, capítulo 22, versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días es mucho tiempo cuando tu corazón se está rompiendo. 3 días para reconsiderar. 3 días para dar la vuelta. 3 días para preguntarse si realmente habías oído bien a Dios. Imagina la lucha interna. Cada paso debió sentirse más pesado que el anterior. Con cada milla, el peso de la obediencia se volvía más intenso. Y en medio de todo, silencio. No se nos habla de ninguna conversación. No hay registro de protesta por parte de Abraham. No hay señal de pánico en Isaac. Solo una larga, lenta y silenciosa caminata hacia la rendición. El número 3 aquí no es casual. En la Escritura, el 3 a menudo simboliza prueba, preparación y resurrección. Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días. Jesús estuvo en la tumba durante 3 días. Abraham caminó en la sombra de la muerte durante 3 días, creyendo, esperando, confiando. Y luego, al acercarse al lugar, Abraham dice algo que revela la profundidad de su fe. Génesis, capítulo 22, versículo 5. Quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Lo notaste? Volveremos a vosotros. No dijo, volveré a vosotros. No dijo, regresaré solo, sino volveremos. Incluso, frente al mandato de sacrificar a Isaac, Abraham creía que, de alguna manera, Dios haría posible que ambos regresaran. Esto no era pensamiento ilusorio, era fe en la resurrección. Una fe basada en el carácter de un Dios que nunca le había fallado. Él creía que la promesa de Dios era más fuerte. Hebreos, capítulo 11, versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham no tenía precedentes de resurrección. Nadie en las Escrituras había sido aún levantado de entre los muertos. Pero él creía en un Dios que podía hacer lo imposible. Luego leemos algo profundamente simbólico. Génesis, capítulo 22, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Isaac carga la misma leña sobre la que está destinado a morir. La imagen es inconfundible. Miles de años después, otro hijo, el hijo verdadero, cargaría su propia cruz de madera por una colina en esa misma región. Al igual que Isaac, Jesús caminó en obediencia a su Padre, sin resistirse por completo, sino confiando, y al igual que Isaac, era el hijo de la promesa. Pero a diferencia de Isaac, Jesús no sería librado. Los paralelismos son intencionales. La montaña, el Padre, el Hijo, la madera, la obediencia, el silencio. Ya ha comenzado la sombra profética del Calvario. Dios está pintando el Evangelio por adelantado. En la vida de Abraham y en la travesía de Isaac. Esta caminata hacia Moriah no es solo una prueba personal, es un drama profético, un ensayo para la redención del mundo. Y todo comienza con un padre dispuesto a entregar a su único hijo. Ahora llegamos a uno de los momentos más tiernos y desgarradores de toda la historia. El silencio del viaje finalmente se rompe. Génesis, capítulo 22, versículo 7. Entonces habló a Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y Isaac dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Haz una pausa y deja que ese momento penetre en lo profundo. No es solo una pregunta, es la voz de la confianza. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data.
At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Shop Blinds.com Labor Day Mega Sale happening now. Save up to 50% site-wide plus a free measure. Rules and restrictions may apply. De la inocencia. De un hijo caminando junto a su padre y simplemente tratando de entender. Imagina el peso de esas palabras cayendo sobre los oídos de Abraham. Padre mío, ¿dónde está el cordero? Isaac ve el fuego, ve la leña, ve el cuchillo. Él sabe cómo funcionan los sacrificios. Debe haber un cordero, pero no hay ninguno a la vista. Lo que aún no comprende es que él mismo es la ofrenda de este. Ahora imagina a Abraham conteniendo el nudo en la garganta, tratando de mantener firme la voz, intentando no revelar la tormenta en su alma. Y entonces dice algo que resuena a lo largo de toda la historia redentora. Génesis capítulo 22, versículo 8. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Estas no son solo palabras de consuelo, son palabras proféticas. Dios se proveerá de cordero. Esta es una promesa de doble capa. Primero, Abraham habla con fe, confiando en que Dios intervendrá de alguna manera. Pero segundo, y aún más profundo, Abraham habla sin saberlo del Mesías. Dios no solo proveería un cordero, Él sería el cordero. Juan, capítulo 1, versículo 29. He aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo que Abraham dijo en el monte Moría se convierte en una declaración del Evangelio. A Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? Abraham respondió, Dios proveerá. Y miles de años después Dios lo hizo. Jesucristo, el cordero sin mancha, ofrecido en otro altar de madera, en otra colina de Moría. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Como cordero fue llevado al matadero. Abraham no tenía todos los detalles, pero en ese momento, el Espíritu Santo habló a través de él, revelando una verdad mucho más grande que la situación inmediata. E Isaac, aún confiando, acepta la respuesta de su padre. No hay más preguntas, no hay resistencia. Solo un hijo que camina hacia adelante en obediencia y rendición. Este intercambio silencioso entre padre e hijo tiene un peso eterno. Ya no se trata solo de Abraham e Isaac, se trata del padre y del hijo. Se trata del sacrificio venidero que quitaría el pecado del mundo. Esto no es solo una prueba de obediencia, es una imagen profética de la cruz, desplegándose paso a paso, con cada palabra señalando hacia el... Y entonces llegan. El viaje termina en la cima del monte Moria, un lugar escogido por Dios, envuelto en misterio divino. Génesis, capítulo 22, versículos 9 al 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Detengámonos y consideremos todo el peso de lo que está sucediendo aquí. Abraham, ahora con más de 100 años de edad, edifica un altar piedra por piedra. Sus manos tiemblan, no por la vejez, sino por la gravedad del momento. Luego, ata a su hijo. No se menciona ninguna lucha. No hay registro de resistencia, lo cual nos dice algo extraordinario acerca de Isaac. No se trata de un niño pequeño siendo dominado, sino de un joven que voluntariamente permite ser. Esto no es solo una demostración de la fe de Abraham, es también la rendición de Isaac. En ese instante la escena queda inmóvil, el tiempo parece detenerse. El viento sopla sobre la montaña, el fuego está preparado, la leña dispuesta. Isaac yace sobre ella, y Abraham levanta el cuchillo. Este es el clímax. Este es el momento donde la fe se convierte en acción, donde la obediencia lo cuesta todo, y donde el cielo contiene la respiración. Y justo antes de que el cuchillo descienda, Génesis capítulo 22, versículos 11 al 12. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios lo detiene. La prueba ha terminado. No porque Dios haya cambiado de parecer, sino porque el propósito se ha cumplido. Abraham había demostrado lo que había en su corazón. No negó a su hijo amado. No retuvo nada. Mostró que confiaba más en la promesa de Dios que en su propio entendimiento. Y con el cuchillo aún en su mano,
Abraham escucha una voz que rompe el silencio. Ahora sé, claro que Dios ya lo sabía, pero Abraham no hasta ahora. Esta prueba no era para informar a Dios. Era para revelar a Abraham y al mundo la profundidad de su rendición y la autenticidad de su fe. Luego llega el punto de inflexión. Génesis, capítulo 22, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. En el preciso momento en que Abraham está dispuesto a darlo todo, Dios provee, no un cordero, sino un carnero, un sustituto macho, un sacrificio que toma el lugar del hijo. Esto no es una coincidencia, es provisión con propósito. El zarzal, el tiempo, el animal, todo está orquestado por Dios. El carnero se convierte en el sustituto. El carnero muere para que Isaac viva. Y una vez más, estamos contemplando una imagen profética de la cruz. Ahora llegamos al corazón del asunto. ¿Por qué pidió Dios a Abraham que hiciera esto? ¿Por qué una prueba tan severa? ¿Por qué algo tan emocionalmente desgarrador y moralmente desconcertante como pedir a un padre que sacrifique a su hijo amado? A primera vista, parece extremo, pero cuando miramos más profundamente, vemos que se desarrolla un propósito divino. Desglosemos el número 1, para probar la obediencia. Dios estaba probando si Abraham confiaba más en Dios mismo que en las bendiciones que Dios le había dado. Recuerda, Isaac no era solo el hijo de Abraham, era la encarnación de la promesa de Dios. Abraham había esperado 25 años para que naciera Isaac. Representaba el pacto, la herencia, el futuro. Así que cuando Dios pidió a Isaac, no solo estaba pidiendo un hijo, estaba preguntando, ¿confías en mí más que en lo que te he dado? Your burger is served, and this is our finest Pepsi Zero Sugar. Its sweet profile perfectly balances the savory notes of your burger. That is one perfect combination. Burgers deserve Pepsi. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Esta es una pregunta que todos enfrentamos. A veces nos aferramos tanto al regalo que perdemos de vista al dador. Idolatramos el sueño, nos aferramos al llamado, nos obsesionamos con la bendición, y al hacerlo, corremos el riesgo de colocarla por encima de aquel que la dio. Dios estaba probando la obediencia de Abraham al nivel más profundo, no para hacerle daño, sino para refinar. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Número 2. Para revelar el corazón de Abraham. Dios no necesitaba el sacrificio de Abraham, necesitaba su rendición. Quería revelar lo que había en su corazón. ¿Retendría Abraham algo? ¿Justificaría su decisión? Diría, Dios, puedes tener cualquier cosa menos a Él. Esta es la esencia de la prueba. No para informar a Dios, sino para exponer ante nosotros mismos de qué estamos verdaderamente hechos. Proverbios, capítulo 17, versículo 3. El crisol es para la plata, y la hornaza para el oro, pero Él, Señor, prueba los corazones. Dios pide lo que es más querido, no para quitárnoslo, sino para revelar si ha ocupado su lugar. Y Abraham pasó la prueba, no porque ofreció a Isaac, sino porque no le retuvo nada a Dios. Por eso el ángel del Señor dijo, Génesis capítulo 22, versículo 12, ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y esta es una pregunta que todo creyente debe enfrentar. ¿Qué estoy reteniendo de Dios? Número 3, para prefigurar a Jesús. Y ahora llegamos quizás a la razón más profunda de todas. Esta historia no trata solo de Abraham e Isaac. Es una sombra divina, un plano profético que apunta hacia Jesucristo. Observa los paralelos, un hijo amado, Isaac, y más tarde Jesús. Un padre dispuesto, Abraham, y más tarde Dios el Padre. Un viaje al monte Moriah, que un día se convertiría en Jerusalén. El hijo carga la leña,
así como Jesús cargó la cruz. Y en el último momento se provee un sustituto, pero aquí es donde las historias se separan. Isaac fue librado. Jesús no lo fue. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El cuchillo nunca cayó sobre Isaac, pero en la cruz, el peso completo del juicio sí cayó sobre Jesús. Romanos, capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no le pidió a Abraham hacer algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. De hecho, él hizo más. Abraham solo tuvo que estar dispuesto a ofrecer a su hijo, pero Dios el Padre realmente entregó a su Hijo por ti y por mí. La prueba de Abraham no fue un juego cruel y divino, fue una revelación de lo que significa confiar plenamente en Dios, y un anticipo de hasta dónde Dios estaría dispuesto a llegar para redimirnos. Esto no se trataba solamente de una cima en la antigua Canaán, se trataba de una colina llamada el Calvario, donde el verdadero Cordero de Dios sería sacrificado, no para probar la fe de alguien, sino para salvar al mundo. Esta historia no es simplemente historia antigua, es un espejo que refleja hacia cada creyente, haciendo una pregunta simple y penetrante para el alma. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es esa cosa en tu vida que valoras más profundamente? Ese sueño por el que esperaste durante años, esa relación que no puedes imaginar dejar, ese hijo, ese trabajo, ese llamado, ese futuro. Todos tenemos un Isaac. Algo que atesoramos, protegemos y al que nos aferramos con profundo afecto. Pero aquí está la pregunta que nos sacude. ¿Lo entregarías si Dios te lo pidiera? No porque Dios quiera arrebatártelo, sino porque quiere saber. ¿Confías más en la promesa que en la cosa prometida? Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Estas no son solo palabras poéticas de Jesús, son un llamado a la rendición. Puede que Dios no nos llame a subir una montaña con cuchillo y leña, pero sí llama a cada uno de nosotros a caminar por fe, incluso cuando el camino cuesta caro. Habrá momentos en que obedecer duela, momentos en que Dios te pida que renuncies a la comodidad, que te alejes de oportunidades, que confíes en Él con alguien que amas, o que dejes atrás algo que pensabas que no podrías vivir sin ello. Y en esos momentos, la historia de Abraham e Isaac se convierte en más que una lección, se convierte en una señal en el camino, porque Abraham no esperó a entender, no exigió garantías, simplemente obedeció, y al hacerlo, nos enseña que la fe no se prueba en la claridad, la fe se prueba en la rendición. Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mira, la fe y la obediencia son como dos manos entrelazadas. No puedes creer verdaderamente sin eventualmente ser llamado a actuar, y no puedes obedecer verdaderamente a menos que tu corazón esté anclado en la confianza. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps.
Abraham no vio al carnero hasta que subió la montaña. No vio la provisión de Dios hasta que pasó el punto de no retorno. Y lo mismo es cierto para nosotros. Dios a menudo revela el siguiente paso después de que obedecemos, no antes. Así que, nuevamente, déjame preguntarte, ¿cuál es tu Isaac? ¿A qué te has aferrado tan fuertemente que has dejado de escuchar la voz de Dios al respecto? ¿Lo pondrías sobre el altar, confiando en que Dios es bueno, que Él provee, que Él ve tu corazón? Porque el Dios que le pidió a Abraham que se rindiera es el mismo Dios que entregó a su propio Hijo por ti. Él es digno de nuestra confianza. Él es digno de nuestra obediencia. Aun cuando no entendemos, confiamos en aquel que ve el final desde el principio. ¿Qué sucedió después de que el cuchillo fue bajado? Después de que Isaac fue desatado, después de que el carnero fue ofrecido en su lugar, Dios habló nuevamente, y esta vez no fue una prueba, fue una bendición. Génesis, capítulo 22, versículos 15 al 18. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Este es el clímax del pacto no solo para Abraham, sino para la historia de la humanidad. Dios hace un juramento inquebrantable, no sobre la creación, ni sobre los ángeles, ni sobre el cielo o la tierra, sino sobre Él mismo. Por mí mismo he jurado. Así de serio es este momento. La obediencia de Abraham no le ganó la salvación, pero sí desató una bendición generacional. Por causa de la rendición de Abraham, Dios promete tres cosas: bendición, favor personal y legado espiritual. Multiplicación, sus descendientes serían innumerables. Impacto global, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente no era solo Isaac. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, la cual es Cristo. Jesucristo es la simiente suprema de Abraham, el Cordero de Dios que cumpliría la sombra de Moria en la colina del Calvario. Así que deja que esto penetre en lo profundo. Abraham ofreció a su hijo en el monte Moria. Dios ofreció a su hijo en el monte Calvario. Y por causa de esa ofrenda, la bendición ahora fluye a toda tribu, lengua y nación. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos, según la promesa. Lo que comenzó con rendición terminó en herencia. La recompensa vino después de la obediencia. Y así es con nosotros. Cuando confiamos en Dios con lo que más atesoramos, abrimos la puerta a bendiciones que jamás podríamos imaginar. Entonces, ¿por qué pidió Dios a Abraham que matara a Isaac? No fue para hacerle daño. No fue una petición cruel. Fue la prueba suprema de fe. Una prueba diseñada para revelar el corazón de Abraham, para preparar al mundo para el sacrificio definitivo en la cruz, y para mostrarnos cómo se ve una rendición real e inquebrantable. Abraham pasó, no porque fuera perfecto, sino porque confió en el carácter de Dios, aun cuando el mandato no tenía sentido. Y por medio de su obediencia, vemos un patrón que debemos seguir. La fe no es solo creer en Dios. La fe es confiar en Dios aun cuando el camino no tiene sentido, aun cuando cuesta, aun cuando duele, aun cuando todavía no vemos el carnero. Porque el Dios que probó a Abraham es el mismo Dios que provee el Cordero. Si este video te ayudó a crecer en tu comprensión de la palabra de Dios, haz clic en me gusta para apoyar más enseñanzas bíblicas. Presiona suscribirse para no perderte el próximo estudio profundo. Y comparte este mensaje con alguien que necesite ánimo hoy. Y aquí va nuestra pregunta para ti. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Abraham? ¿Habrías puesto tu Isaac en el altar? Cuéntanos en los comentarios. Y como siempre, permanece arraigado en las Escrituras y sigue buscando su verdad. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.